El día de hoy el Barcelona empató 1-1 de visitante en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Fue un partido muy complicado. De inicio a fin se sabía desde la previa que iba a ser un partido complicado porque el Real Vallecano eh, la última temporada fueron partidos complejos para el Barcelona en ambos partidos, en la ida o en la primera fase de la liga. Quedó 2-1 remontando en Vallecas. Y en el partido de vuelta, el Barcelona gana 1-0 sufriendo. O sea, el Rayo Vallecano en los dos partidos de la temporada anterior le fue muy complicado al Barcelona. Y hoy no fue la excepción. Bueno, primero que todo quiero empezar con, con el planteamiento del partido. El Barcelona planteó un juego. No, es que la verdadera sorpresa del partido de hoy, o aunque no es tan sorpresa, pero el Vallecano salió a querer ganar el partido. O sea, a presionar, a jugar con la. A jugar muy bien en contra de la línea alta del Barcelona. Porque, bueno, un patrón que yo me fijé que hacían mucho era de que cruzaban el balón o tiraban el balón para el extremo, pero el delantero que estaba en posición adelantada ya estaba, o sea, el 9 ya estaba en posición adelantada. ¿Pero por qué? Porque cuando al extremo le tiraban el balón al el espacio, él ya quedaba libre, el 9 ya quedaba libre, porque estaba en una posición adelantada, por lo cual nadie lo estaba marcando. Y eso esa estrategia le afectó mucho hoy al Barça. La hizo mucho el partido, sobre todo a las espaldas de Valde, que hoy defensivamente no estuvo tan bien porque el Barcelona sufrió mucho la pelota larga. Había una jugada que repetía en todo el partido y era que Batalla, el arquero del Rayo Vallecano, sacaba a la espalda de Valde y corría al extremo o corría al lateral. Y siempre ganaban y siempre llegaban a la línea de fondo. Bueno, hasta que entró Gerard Martín, que bueno, tiene un perfil más defensivo y ya dejaron de hacer esa jugada. Pero la clave de que el Barcelona haya empatado ese partido, hay que darle también el mérito al Rayo Vallecano porque jugó muy bien, jugó muy bien. Me gustó mucho Álvaro García, Isi Palazón, Ratiu, que son jugadores de verdad muy comprometidos en su equipo. Corren cuando tienen que correr, atacan, defienden, hacen de todo. Y el técnico también. O sea, los tres partidos que ha jugado contra Flick los ha planteado muy bien. Muy bien y diga, el partido de hoy el Barcelona no lo pierde porque tiene a Joan García. Porque la figura del partido de hoy es Joan García. Pocos se salvan en el partido de hoy y uno de esos pocos es claramente Joan García, que fue la figura del partido. Joan García salvó al Barcelona hoy. Si no es por Joan García, ese partido no sacamos el empate. No sacamos el empate. Pero bueno, empecemos. En el primer tiempo el Barcelona eh, mmm, tiene un juego, o sea, el partido estuvo disputado en el primer tiempo, la posesión muy disputada, llegaba el Vallecano, llegaba el Barça también, pero bueno, el Barcelona empieza ganando el partido con un penal polémico, que para mí es un penal muy ahí, pero para mí el problema no radica en que sea penal o no, para mí radica en que, o sea, el árbitro llama a Frenkie y a Easy para decirles que no hay bar. En ese momento, si el árbitro sabe que no hay bar, para mí la medida que se debería tomar es se pausa el partido hasta que haya reconexión con el bar, porque es una desventaja para ambos. En este caso le tocó al Barcelona, pero si fuera sido en contra también hubiera estado mal, porque yo aún así, yo estoy diciendo, a pesar de que esto benefició al Barcelona, porque yo creo que probablemente si el árbitro fuera ido a verlo al bar, lo hubiera anulado, porque no era una falta tan clara. Pero a pesar de que esto le convino al Barça, para mí estuvo mal que siguieran el partido sin VAR, porque si todas las demás jornadas, o sea, esa jornada 3 en la liga, se jugaron con VAR, ya hay desventaja en cuanto al Barcelona y al Vallecano con los otros equipos que sí tuvieron la posibilidad de tener el VAR. Entonces, bueno, el Barcelona empieza ganando con el penal de Lamine Yamal, patea bien fuerte al medio, el portero al otro lado,
1-0 el Barcelona. Pero aún así, el Barcelona en todo ese primer tiempo no tuvo un dominio neto del juego. No tuvo un dominio neto del juego. Sobre todo Koundé, que tuvo un muy mal partido. Y Dani Olmo, que tuvo, tuvo para liquidar el partido. Tuvo dos claras. Dos jugadas muy claras. Y falló las dos. Y yo no quiero caerle a Dani Olmo. Porque es un jugador con buenas cualidades. Se sabe. Lleva, bueno, temporada y esta. Pero ya. Necesita despertar. Porque en las semifinales contra el Inter, para mí, él tenía que ser el protagonista. Y no lo fue. Incluso aparece en la foto del primer gol en Milán. Entonces yo creo que Dani Olmo también tiene que despertar. No puede comerse esos dos goles. Esos dos goles, o sea, jugadas muy claras. Muy claras. Muy claras. Que para mí, tiene que mandarlo al banco. Porque Fermín cuando entra, la rompe. Que para mí es obvio que Dani Olmo tiene una calidad o una técnica mayor a Fermín López. Pero Fermín cuando entra resuelve. Hoy no. Pero es que entró que como 20 minutos. Pero Fermín se lo pone titular y resuelve. Recuerdo partido en la temporada anterior que Fermín la rompió. El partido contra el Valencia por la Liga. El partido contra el Sevilla, que bueno, se va expulsado, pero entra ese gol y resuelve el partido. Un partido contra el Sevilla que estaba siendo muy complicado. Y Olmo, bueno, también ha tenido sus buenos partidos, pero es muy, muy inconstante. Además de eso, lo acompaña con las lesiones constantes que tiene. Entonces, Olmo ya, papi, despierte. Bueno, el Barcelona se va al segundo tiempo ganando, afortunadamente, con Joan García apareciendo, pero seguía sin tener el dominio del juego. Empieza el segundo tiempo, el Barcelona, bueno, sigue atacando, pero sin llegar a nada. Porque Ferran, desaparecido. Rafinha intentó, pero no pudo hacer mucho más. Y va un centro, empata el Vallecano. Empata el Vallecano con un gol de Fran Pérez. El tipo llega solo por atrás de todos, o sea, nadie lo estaba marcando ni siquiera en un inicio antes de que saliera el balón. El tipo estuvo solo, desde que salió el balón hasta que el balón le cayó al pie. Remata solo con perfecta comodidad, 1-1. 1-1. Joan García no puede hacer nada y todos se quedan mirando, porque es que nadie tenía la marca de él. Nadie, o sea, estaba solo Fran Pérez. Y era un empate merecido porque habían llegado ya muchas veces y Joan García nos había salvado. Habían llegado muchas veces. Se merecían el empate. Después del gol hubo un lapso de, bueno, los últimos 20 minutos del Barcelona empezó a tener más el balón. Frenkie y Pedri se empezaron a encontrar más, que para mí son dos de los que también se salvan en ese partido. Frenkie apareció mucho más, recuperando muchos balones. Y Pedri, bueno, aunque a veces se cede un poquito con el balón en no soltarlo. Pero bueno, a veces sale de situaciones de presión simplemente con su regate. Pero Lamine Yamal en el segundo tiempo hace o sea, su segundo tiempo es muy flojo. A comparación del primer tiempo que más o menos tuvo más participación. Pep Chavarría no lo dejó hacer nada prácticamente. Que incluso creo que Lamine se empezó a enojar. Empezaba ya a entrar al contacto. O sea, Chavarría lo sacó del partido. Y bueno, el Barcelona mete a Lewandowski, mete a Rashford, mete a Fermín, pero no logró el empate. Bueno, la victoria, buscar la victoria, que para eso entraron los cambios. Y sé que ese es el mismo problema de la temporada pasada, pero no te da seguridad la defensa, o sea, todo el tiempo, pero no porque los jugadores sean malos, sino es un aspecto táctico, de la estrategia, de cómo lo maneja Flick desde el entrenamiento. Porque, o sea, ¿de qué mierda te sirve tener una defensa de la cual no estás seguro? Nunca, o sea, vos
O sea, se sabe que en el uno contra uno los jugadores pueden ser buenos, pero un pase a las espaldas y lo joden. El partido de hoy, Valde lo tenían mal, Koundé lo tenían mal. Hoy Christensen y Eric García tuvieron un muy buen partido a pesar de que estoy diciendo que la defensa estuvo mal. Pero como digo, el aspecto, cuando me refiero a la defensa que estuvo mal, no es exactamente a los jugadores. Porque a pesar de que los laterales me parece que no tuvieron un buen partido, los centrales sí lo tuvieron. Es cómo funciona la defensa del Barcelona como conjunto, o sea, como todo el equipo. O sea, la fragilidad que está teniendo la línea adelantada es muy visible. Y yo creo que esto hoy en día, como está el equipo y como ya todos nos conocen la estrategia, no nos va a funcionar contra los grandes. Que yo confío en Flick y en los jugadores. Que bueno, espero que reversan esta situación. Pero, o sea, nunca te sentís seguro diciendo no y no nos hacen gol. Porque es... O sea, sabes que siempre va a pasar algo. Sabes que siempre va a pasar algo. Pero bueno, ahora voy a puntualizar en los jugadores. Primero que todo, Joan García, quien para mí es el mejor jugador del partido. Tiene un muy buen partido salvando. Que era una cosa que no teníamos hace mucho tiempo. Que era un arquero que nos salvara así de verdad. La temporada, bueno, la de Ter Stegen. Pero es que Ter Stegen ha tenido altibajos. Pero hoy yo pensé que teníamos a... O sea, es como literalmente cuando el Madrid le llega a Courtois. O sea, Courtois siempre aparece con una tajada increíble. Y hoy eso fue John García. Atajadas de que el tipo ya estaba solo contra el jugador. Y nos salvaba, nos salvaba, nos salvaba. O sea, increíble. Yo ya había visto a Joan García del Español, pero el tipo tiene personalidad de arquero. O sea, lo más importante de un arquero es que tenga personalidad y él la demostró. O sea, apareciendo en los momentos en el que el equipo lo necesitaba. Contra situaciones en las que es muy difícil atajar el balón. Porque son situaciones de aspecto de gol altísimas. O sea, altísimas porque el jugador viene solo contra el arquero. Si mucho tiene un defensor ahí haciéndole sombra. Pero no es... Es casi que un uno contra uno. Y hoy tiene una contra Ratio en el primer tiempo muy buena. Otra con De Frutos. O sea, lo que tapó Joan García es increíble. Además, con el juego, con el balón en los pies también estuvo muy bien. No rechazaba porque sí. Buscaba la forma de dar un pase. Antes de rechazar, primero veía si había la posibilidad de dar un pase. Y es muy, muy ágil, muy pendiente cuando tiene que achicar porque van pasando la línea de los defensores. O sea, la verdad, el partido de Joan García me parece increíble. Yo le doy un 10 de 10. Porque en el gol tampoco tiene mucha responsabilidad. Un tiro que le pasa aquí no tiene mucho tiempo para reaccionar. Así que no le echo la culpa en ese gol. Lateral derecho, Jules Koundé. Ya entiendo por qué Koundé no estaba siendo titular y Flick lo mandó al banco. El tipo está... No sé qué le pasó, se olvidó de jugar al fútbol. Parece un jugador de cuarta regional. De la B de Colombia. O sea, no, no da un pase bueno. En la marca pierde muchos duelos. En ataque ya no es tan incisivo como lo era antes. Y te lo juro que yo creo que Koundé le pasó algo, pero mentalmente. O sea, cambió radicalmente su juego de un mes a otro. O sea, era tan bueno antes de la lesión. Y hoy en día parece un jugador normalito. Normalito pegando para abajo. Pero bueno, vamos con los centrales. Eric García fue el central derecho. Me parece que tuvo un muy buen partido. Tuvo una muy buena salvada. Bueno, una, dos, creo que hasta tres. Salvó muchos contragolpes. O sea, muchas jugadas que pasaban la línea adelantada. Salvó muchas jugadas. Y, y yo creo que perfectamente puede pelear cualquiera de los tres puestos en los que juega. Central, pivote o lateral derecho. Puede jugar en los tres. En los tres puede ser titular. Porque el tipo es funcional en todo y lo hace bien. De lateral lo hace bien, de pivote lo hace bien, de central lo hizo bien hoy. Y para mí todos los centrales tienen que competir.
Porque hoy en día no hay un central que vos digas, no, este marica es muy superior por encima de los demás. Porque Cubarsí no está en un gran nivel. Araujo, bueno, ni se diga. Christensen está peleando, Eric está peleando, Gerard Martín que también puede entrar por ahí. Pero bueno, para mí Eric García tuvo un muy buen partido hoy, eh, poniendo muy buenos pases. Hay uno que le pone a Rafinha, que lo deja literalmente contra el arquero. Eso es un bendito pase. O sea, lo dejó solo contra el arquero, un pase al espacio. Increíble ese pase. Pero además de eso, hay otros pases. También no se azara cuando lo presionan. Sabe salir muy bien con el balón en los pies. Y yo creo que Eric García, sea de central o de lateral, va a ser titular esa temporada. El central izquierdo fue Andreas Christensen, que para mí también hizo un muy buen partido, como digo. Bueno, o sea, muy buen partido tampoco, no fue un partido de 10, pero es de los pocos que se salvan en el partido de hoy. O sea, Christensen cortó también muchas acciones, tiene buena salida de balón y yo creo que también se está ganando la confianza de Flick. Y como digo, todos los centrales tienen que pelear puesto. No hay ninguno que tenga el puesto de titular indiscutido. Ninguno tiene el puesto de titular indiscutido porque no lo han demostrado. Y con la ida de Íñigo Martínez, para mí todos tienen que pelear. Lateral izquierdo Alejandro Valde, que como digo, atacando es bueno, pero a veces defendiendo. Hoy defendiendo fue la 70, una avenida, o sea, una autopista. El tipo le pasaban por la espalda una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Que defiende bien, o sea, recompone, puede que sí, pero le gana mucho la espalda. Y puede ser que contra esos jugadores que tienen una calidad menor, comparándola contra la del PSG, la del Real Madrid, la del Liverpool, que son los rivales que tú optas con los que tú optas a competir en la Champions, pues ahí te puedes quedar corto. O sea, no les puedes dar ventaja a ese tipo de jugadores. Entonces, Valde tiene que mejorar mucho en el aspecto defensivo. O por lo menos que no le coma la espalda tan fácil. Porque hoy iba Ratiu. Si no iba Ratiu, iba Easy Palazón. Si no era Easy Palazón, iba de Frutos. Y lo mataron así, la espalda, le mataron la espalda. No le voy a echar tanto la culpa a él porque también se sabe que, bueno, el extremo lo tiene que apoyar. Porque si pasa Ratiu, que es el lateral derecho, pues tienen que apoyarlo también. Pero Rashford se sabe que no tiene no sé, esa habilidad o eso que le nace defender. Y Rafinha, bueno, en el primer tiempo sí fue más ayudado. Pero en el segundo tiempo, cuando salió Rafinha, se notó que salió Rafinha porque Valde estaba solo y, o sea, lo mataron literalmente. Ahora voy con Frankie de Jong, que para mí hizo un muy buen partido, sobre todo el segundo tiempo, recuperando, metiendo el pie, luchándolas, ganando saques de banda. Me parece que Frankie tuvo un primer tiempo decente, pero el segundo tiempo me pareció muy bueno, conduciendo, sacándose líneas de presión, asociándose con los delanteros. Incluso puso un gran pase para Dani Olmo, pero bueno, Dani Olmo sabemos el partido que tuvo hoy. Y su compañero, el otro pivote, que es Pedri, también hizo un buen partido, pero a veces la amarra mucho de más, lo presionan y a veces o sea, a veces es falta, pero los árbitros a veces no las pitan, y entonces ahí perdemos, ahí nos vamos a una contra. Porque si literalmente el pivote se queda en el piso, bueno, ya quedamos con 4 para defender. Con 4 para defender. Y si no es que Valde ya ha pasado. Entonces yo creo que Pedri es muy bueno, obviamente todos lo sabemos. Tiene una capacidad para regatear increíble. Pero tiene que aprender a soltarlo un poquito más. Que la suelte un poquito más. Y ya, eso es lo único que le pido a Pedri. Bueno, el 10 fue Dani Olmo, que para mí técnicamente el tipo es muy bueno, hace túneles, hace ganchos, tira buenos pases, pero es le falta eficacia contra el arco, porque llega y no hace los goles. Hoy se come un gol del arco, y otro, o sea, hoy se come un gol debajo del arco, que es el que más problema me da, porque es que literalmente fue debajo del arco. Lo mandó al Bernabéu. No podemos perdonar, o sea, hoy el primer tiempo era para salir 3-0, 2-0 mínimo.
Pero Dani Olmo, mucha falta de eficacia. Pero bueno. Extremo izquierdo, Rafinha, que como digo, hay el primer el pase que mencioné de Eric García fue un buen pase y él le da el pase atrás, o sea, estaba solo contra el arquero y le da el pase atrás a Ferran, Ferran no alcanza a llegar, bueno, perdimos una ocasión clara del gol. Y antes de esa había tenido otra en la que sí tenía la posibilidad y, o sea, era mucho más claro, darle el pase a Ferran que venía solo contra el arco y decidió rematar él. Eh, Flick lo saca, pues Rafinha parece que no le gustó mucho, pero creo que también si no estás jugando bien y está Rashford, que bueno, se sabe que es un jugador con buenas características, pues mi hijo, le toca salir. Yo lo quiero mucho a Rafinha, es de mis jugadores favoritos, pero si está jugando mal y hay otro tipo que lo puede hacer mejor o que puede intentar hacerlo mejor, pues hay que ponerlo y le toca salir a usted. Porque si no quiere salir, pues entonces haga las cosas mejor. El extremo derecho fue Lamine Yamal, que tuvo un buen primer tiempo, incluso generó el penal, lo pateó y fue gol. Pero su segundo tiempo es muy flojo, muy flojo. Como dije, Chavarría se lo comió, no pudo hacer nada contra él. Pero siempre que está, genera peligro, genera situaciones, o sea, sí, genera temor en los rivales. Y eso es como el aura que él tiene, que ya saben que no lo pueden dejar un momento que que enganche hacia adentro y remate porque saben que es peligroso. Pero para mí, un partido de 6 puntos de Lamine Yamal. Porque su primer tiempo es bueno, pero su segundo tiempo es. No pudo pasar a Chavarría el segundo tiempo. No pudo pasar a Chavarría todo el segundo tiempo. Y el 9, bueno, fue Ferran Torres, que también flojo partido. Flojo partido. Muy, muy, muy flojo. Me esperaba mucho más de él en ese partido. Porque además de eso tuvo espacios. Y hay una, o sea, la que le pone Rafinha, o sea, no le da el mejor pase. Pero tampoco es que le da el peor pase. O sea, Ferran de verdad podía haber alcanzado ese balón. Podía haberlo alcanzado. Bueno, no llegó mal. Pero además de eso, en el juego a veces falla pases muy fáciles. Pases fáciles que tiene el jugador a menos de un metro. Y, y entonces como vas perdiendo esos balones, todo eso se va acumulando y ya perdés la posición del partido, perdés el ritmo del partido. Le entregas la posición al rival. Eso te va sacando del partido. Que falles tantos pasecitos así, te saca el partido. Y bueno, eso sería todo por los titulares. Los suplentes entró Rashford, que para mí sigue sin encajar. No ha hecho un partido bueno de ninguno de esos tres. No ha hecho un partido bueno en ninguno de esos tres. Todavía le tengo fe, pero no sé qué pasa con Rashford. No hace una jugada buena. Intenta, pero sigue sin cuajar. Entró Fermín por, por Dani Olmo. Fermín López también poco pudo hacer. Entró 15-20 minutos. No, o sea, el Barcelona o sea, no lo utilizó mucho a Fermín porque el Barcelona mucha parte del segundo tiempo estuvo defendiendo prácticamente, pero no metido atrás, sino que no tenía la posesión del balón para que Fermín pudiera participar del juego. Y el otro que entró fue Robert Lewandowski, que ya se le nota la edad, le cuesta mucho correr. Todavía sigue teniendo la inteligencia de poner buenos pases, pero ya se nota que no está al mismo ritmo en el que va el equipo. O sea, hay una en la que Rashford le da el balón para hacer una pared y Lewandowski se queda como media hora con el balón y cuando ya le tira el balón está re adelantado. Pero bueno, quiero cerrar con Hansi Flick. Hansi Flick, gran entrenador, me gusta mucho, confío mucho en él y yo creo que va a tener que trabajar mucho esta fecha FIFA. Mucho tiene que trabajar esta fecha FIFA porque le están, o sea, los 3 partidos que jugó el Barcelona, en 2 le hicieron goles. El primero casi no vale porque pues tenían a 2 jugadores menos. Pero contra el Levante empezamos perdiendo 2-0. Y nos empatan. Y todo fue con la línea adelantada, literalmente. Todo fue con la línea adelantada. Entonces, se dieron partidos de Champions contra el Newcastle, que tiene jugadores muy rápidos como lo son Barnes, Gordon. Se viene partido contra el PSG,
que tienen a Doué, a Dembélé, a Barjolá, a Kvaratskhelia, que son jugadores muy rápidos. Jugamos contra el Chelsea, que tiene a Joao Pedro, que tiene a Neto, que son jugadores muy rápidos. ¿Cómo vamos a resolver ante esos partidos? Que necesitan de una mayor eficacia de la línea defensiva, o por lo menos en general de la defensa. Yo creo que Flick tiene que... Además, Flick también habló de un tema de egos. No sé específicamente a quién se refería, porque dijo, el ego mata, o sea, mata al equipo, destruye equipos, algo así. Y no sé, ¿a quién le habrá tirado esa piedra? ¿Alguien se habrá enojado cuando salió? No sé, Rafinha, Olmo. Hablará de Lamine Yamal. Que yo el tema de Lamine Yamal no me quiero enfocar, porque bueno, es su vida privada y también, ¿qué se le va a hacer? Pero... no, yo del tema de Lamine Yamal no voy a hablar porque el tipo, bueno, tampoco es que la esté haciendo mala dentro del campo, pero tiene que disminuirle a... O sea, comportarse más como un jugador profesional de élite, no tanto la calle, no tanto el faranduleo, tranquilito en casa, jugando play, con los amigos. No sé, es un consejo que yo le daría. Pero bueno, ¿quién mierda soy yo para darle consejo a la mía, man? Pero bueno, déjenme por aquí en los comentarios ustedes qué creen de ese partido, cómo ven al Barcelona, cómo creen que va a fluir todo, pues. Déjenme por aquí en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Ya bueno, el Barcelona ya vuelve a jugar después de la fecha FIFA contra el Valencia, por fin en casa. No se sabe si es en el Camp Nou o en el Johan Cruyff. Pero bueno, ya veremos qué decisión se toma y dónde se va a jugar en el transcurrir de esa semana. Así que nos vemos, bye.